Bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie Rumbo al Desierto en Éxodo 22. Vamos a darle gracias a nuestro Señor porque ha sido bueno, misericordioso y una vez más nos permite tener este tiempo en armonía con Él. Señor Jesús, gracias Padre amado por tu infinito amor, tu gracia, tu paciencia. Gracias Señor por ser nuestro buen pastor, quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos tiene en la palma de su mano. Gracias por tus bondades, por permitirnos contemplar un nuevo amanecer, un nuevo día, un nuevo tiempo en tu presencia. Gracias por permitirnos perseverar en este tiempo de estudio, en este tiempo de conocerte un poco más y saber las instrucciones que tú nos has dejado y en las cuales pues deseas que vivamos para que podamos experimentar de tu amor y también, Señor, guíanos de la mejor manera para sentir y tener esa responsabilidad de ser luz y sal en este mundo, Señor, que tanto lo necesita. En este tiempo, para aquellas personitas que puedan escuchar este mensaje, te ruego que por favor pongas de tu inteligencia, de tu sabiduría en cada uno de nosotros para que con un corazón sencillo y humilde podamos escucharte. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a leer Éxodo 22 del versículo 1 al 4. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón se hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Esta instrucción tiene que ver cuando alguien roba y lo que roba vende o saca beneficio de eso, debe restituir 4 o 5 veces más. Esta instrucción, pues como vemos, tiene que ver con eh, acerca de la restitución. Puede ser que justamente esta sea la razón por la cual el sistema de este mundo en cuanto a las penas y los juicios en cuanto a este delito no se ha dado a nivel de la historia de la mejor forma porque no existe una buena funcionalidad en la aplicación de esta instrucción. Porque cuando alguien roba, que aquí vemos que sí puede existir este tipo de persona, y obviamente luego de eso saca beneficio, si esto sucediera, esa persona debe restituir 4 o 5 veces más. Para que haga eso, pues y si roba, se entiende que es una persona que tiene necesidad y le va a costar muchísimo trabajo restituir 4 o 5 veces más. Por ende, aplica que más bien no lo hagamos porque la restitución va a salir más cara, por así decirlo. Hay una condición aquí y es que si el ladrón es hallado forzando una casa y muere, obviamente al entrar en un domicilio y pasa algo y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte,
porque podríamos asumirlo como en defensa propia, ¿no? Posiblemente tiene que proteger a su familia, a lo suyo, y no es que tampoco quiso matar a esta persona, sino fue obviamente una persona que estaba forzando para entrar a la casa. Si es de esa manera, la persona que lo hirió no es culpado de su muerte. Si el ladrón es encontrado a la salida del sol, es decir, al amanecer, el autor de la muerte es reo de homicidio, es decir, es culpado de homicidio. El ladrón restituye todo lo que haya robado, lo que haya hecho. Si no tiene, es vendido por su hurto. Esta es la condición también, ¿no? Porque puede ser que lo encontraron, que no lo mataron, pero sí es culpable la persona que quiso entrar al domicilio. Otra condición de esto es que si el ladrón es hallado por lo que robó, solo paga el doble. Esta condición en el que se le encuentra con lo que robó y no lo vendió, como era la instrucción, si lo vendió, restituye 4 o 5 veces más. Si no lo devuelve, lo restituye de esta manera. Pero si le encuentran al ladrón con lo que robó, solamente paga el doble. Y en esto tenemos un ejemplo de la aplicación de esta instrucción, porque obviamente el pueblo de Dios conocía acerca de esto. Posible ejemplo de esta instrucción tenemos a Zaqueo, cuando restituyó 4 veces. Y vamos a ir a Lucas 19 y lo vamos a leer del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren lo que le dice Jesús, es necesario, ¿no? Para que ocasionar que justamente Zaqueo pueda restituir. Él es el que nos llama, Él es el que pone el querer como el hacer. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque pues Zaqueo era cobrador de impuestos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es un ejemplo de cómo el Señor provocó que Zaqueo pueda restituir 4 veces más a aquellos que él había estado robando, porque obviamente al cobrar impuestos, seguramente Zaqueo aplicaba ciertas técnicas humanas para poder cobrar más de lo que debía. Y Zaqueo fue consciente, el Señor provocó que Zaqueo sea consciente y como le dijo, no es necesario que vaya y pose en tu casa.
Si la presencia del Señor está en nuestra casa, Él va a ocasionar que nosotros regresemos, volvamos, retornemos al camino que Él nos señaló. Y bueno, esta instrucción tiene que ver con el poder restituir algún daño de robo ocasionado. Luego vamos a continuar al Éxodo 22, 5 y sí, versículo 5. Aquí hay algo que corregir. Aquí es 5. Se los voy a poner aquí. 5. Muy bien. Dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Tiene que ver con un animal que invade propiedad ajena y si causa algún daño, debe el dueño restituir con lo mejor. Si causa daño, esto es motivo para restituir con lo mejor y compensar aunque el daño no aplique. No significa que por el nivel de daño hago restitución. El daño sea mayor o menor, lo que debe ser mejor es la restitución, siempre, ¿no? Y el principio es resolver y restaurar el daño de manera generosa. Como les digo, no aplica que un animalito invada una propiedad y haga daño y el daño solo haya sido mínimo. Y según eso digo, o en mi juicio considero y digo, no, esto pues se resuelve de manera rápida y probablemente incluso pienso y digo, no voy a restituir, pero no es así, sino es tener la delicadeza, el principio claro de que si un animalito mío causa daño, debo restituir con lo mejor para tratar de, en estas ocasiones, y estas son las oportunidades, de poder ser luz y sal en el mundo, que pues dice, me hicieron algo, yo les hago el doble, o me hicieron algo y pues me desquito. O sí es que, o pongo excusas, es que mi animalito entró, pero no fue intencional y no quiso hacerlo, así que perdóneme y ya está. No, el principio es resolver y restaurar el daño de manera generosa. Versículo 6 de Éxodo 22. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas, o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Tiene que ver esta instrucción en que si se prende fuego o causa daño al campo de otro, quien encendió el fuego pagará lo quemado. Así de sencillo, ¿no? Esto también seguramente lo hemos percibido en las áreas de campo, pero tiene que ver con, una vez más, el poder restituir el daño causado al prójimo. Versículo 7. Cuando alguien diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si alguien tiene a su cuidado las pertenencias de otra persona, y miren esto, que tiene que ver con la delicadeza de encargar algo de otra persona. Me dan a encargar algo a mí y si se pierde, pagaré el doble por lo que se perdió. Pero hay unas condiciones. Si se pierde algo que está a cargo de, por ejemplo, me encargan algo a mí y se pierde, pero no encuentran al ladrón, esa persona se presenta ante los jueces
y hace una declaración de justificación. Me encargaron algo a mí, se pierde, no soy yo la persona que se robó, no encuentran al ladrón, me presento ante los jueces y declaro qué fue lo que sucedió. Salí, vi que una persona entró a mi casa y esa persona se la llevó, pero no lo encuentran, ya se perdió. Mm, sí me descuidé, pero era por trabajar y bueno, esta es la declaración de justificación. Pero si no tengo una justificación, si se pierde lo que pusieron a mi cargo, entonces ahí sí pago el doble. Si fue un descuido mío, si fue una negligencia mía, sí pago el doble. El principio aquí es que somos responsables de restituir. No somos responsables de aplicar juicio, ¿no? Y de nosotros decidir si es justo o no que yo pague el doble o 4 veces más o 5 veces más, sino soy responsable de restituir y de esto poder también compartir, ¿no? A alguien y de enseñarle, en el caso de los que son padres, enseñarles a los hijos que son responsables de restituir. Porque puede pasar que alguien me dice, mira, encárgame esto en tu casa, por favor, no tengo espacio en la mía, necesito que me ayudes con esto, por favor, y listo, le encargo. Pero soy responsable del cuidado de esas cosas. No puedo decir, no, es que pues yo encargué, pero allá si se pierde ya no es mi culpa. No es así. El principio es que somos responsables de restituir. Versículo 9 dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Quiere decir, en todo caso de disputa sobre posesión o cualquier cosa perdida, y alguien dice, esto es mío, ambas partes tienen que venir delante de los jueces, y quien ellos encuentren culpable tiene que pagar al otro el doble. Y aquí hay un ejemplo particular de que sucedió esto y que Salomón em, tomó cartas en el asunto. Vamos a ir a Primera de Reyes 3 desde el versículo 16. Primera de Reyes del 3 desde el capítulo 3 versículo 16 al 28. Y lo vamos a leer. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive.
Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el que es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hija es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus extrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este es un episodio bastante conocido sobre el rey Salomón, que hizo cuando estas dos mujeres estaban peleando a causa de su hijo. Y pues tiene que ver de alguna manera en este asunto de disputa sobre algo que les pertenece, ¿no? Y la una decía: es mío, el otro también es mío. Y entonces el rey dijo: vamos a hacer esto, y quizás no con la intención de dividir al niño, sino de que estas mujeres justamente les conmoviera y dejaran de pelearse por esta causa y saliera la verdad a la luz. Entonces, eh, si llega a suceder esto y llegamos a ver un ejemplo de esto, recuerden que no es nuestra responsabilidad ser jueces, no, no es nuestra competencia, pero sí somos responsables de obedecer lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, en este caso, quien es hallado culpable tiene que pagar al otro el doble, ¿no? Vamos a continuar a Éxodo 22, versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere y fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si lo hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio, y no pagará lo arrebatado. Tiene que ver esta instrucción en que si damos a alguien que nos encargue algo y se estropea sin ser visto, el dueño lo aceptará, am, sin que quien lo tenía haga restitución. Es decir, encargo a alguien, en mi caso, pues lo contrario, ¿no? A la instrucción que decía que si tengo el cuidado de las pertenencias de algo, ahora soy la persona que va a encargar y se estropea lo que encargué, el que tenía las cosas del dueño aceptará sin que quien lo tenía lo haga restitución. Si se estropea sin que se vio, sin que se supo por qué se estropeó, entonces em, el dueño, o sea, yo que encargué las cosas, pues digo: está bien, no pasa nada, no hay restitución. Pero si fue robado ante sus propios ojos, tendrá que pagárselo al dueño. Si les pues encargo algo y veo que la otra persona no lo cuida, lo deja que se estropee y lo roban,
pues ahí sí me lo tienen que pagar. No. Si aparece en pedazos o estropeado por alguien más, quien lo tenía lo traerá como evidencia. Entonces él no tiene que pagar la pérdida. Dos condiciones. Si se roban ante los ojos de quien lo tenía a ese encargo, tendrá que pagárselo al dueño. Porque si yo di a que me encarguen algo y la otra persona no lo cuida y deja que lo roben, pues lo tengo que pagar. Y si o aparece estropeado y lo estropeó otra persona, obviamente para que no me carguen a mí lo que se estropeó, lo traigo y digo, miren, así está, alguien lo hizo. Entonces, ahí sí esa persona no tiene que pagar la pérdida. Porque puede suceder aquí que la persona que tenía encargado dice, sí, es que se me robaron. Y entonces puede ser que no, solamente esa persona es que no quiso devolver lo que encargó. Entonces, pero si lo estropean y digo, aquí está la evidencia, no se lo robaron y alguien más lo estropeó, ahí sí, pues ya es libre y no tiene que pagar pérdida, ¿no? Y esto tomemos en cuenta que, como podemos notar, se puede aplicar hasta el día de hoy, porque puede suceder que me dicen, encárgame esta mochilita, encárgame estos muebles, estas sillas, de esta computadora. Y lo encargo porque quizás tengo que hacer un viaje, tengo que moverme a otro lugar, tengo que ir a hacer una gestión. Y mi condición es que debo hacerme responsable de lo que encargo. Y si no tengo esa responsabilidad, pues preferible no lo encargo. Pero no asumir el hecho de que me encargan, pero no me hago responsable. Sí te encargo, pero si le pasa algo ya no es mi culpa. Una vez más, no es así, ¿no? Y mucho menos si, por ejemplo, me dicen dinero, encárgame este dinero y alguien más lo toma o lo roba, pues tengo que ser consciente de que lo tengo que pagar porque me lo encargaron a mí. O si me encargan una computadora y se estropea, no la estropeé yo, la hizo alguien más por error, por negligencia, pero la traigo y digo, miren, aquí está, si es verdad, alguien más la dañó. Ahí ya soy libre de esa pérdida. Vamos a continuar al versículo 15, no, 14 y 15. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Si por el contrario pido prestado algo y se estropea, si el dueño está ausente, debo pagarlo. Pero las condiciones es que si el dueño estaba presente, no lo pago. Si el dueño está presente, no soy al 100% responsable de lo que pedí prestado, porque posiblemente es, no sé, pongo un ejemplo, es un trabajo que estoy haciendo y el dueño está presente con la herramienta que estoy haciendo el trabajo. Sucede algo, se estropea, el dueño estaba presente, entonces no lo tengo que pagar, no estaba al 100% de responsabilidad mía. Pero si le era alquilado y le dije, por favor, préstame, tengo que ir a hacer este trabajo y me lo llevo, ahí sí es 100% mi responsabilidad. Y si se estropea, entonces reciba el dueño el alquiler, es decir, le pago eh, lo que correspondía al alquiler de ese
objeto o herramienta que pedí prestado. Esas son las condiciones en cuanto a estas instrucciones. Vamos a ir, continuar un poquito más al versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Entonces, aquí tiene que ver que si sedujeron a una mujer soltera, la consecuencia es un contrato matrimonial. Porque no es así de sencillo que un hombre se acerque a una mujer, pretenda nada serio con ella. Entonces, si la seduce, la consecuencia es un contrato matrimonial. No existe en las instrucciones de Dios que estén hombre y mujer antes de casarse. Esto no existe para el Señor. Si su padre, y aquí vienen condiciones, ¿no? Si su padre no quiere darle en casamiento, se podía pagar dinero específico por la mujer engañada. Otra condición es que esto podría ocurrir por ser inconstantes en el camino de la verdad. Porque sucede que un hombre y una mujer están, sí, o sea, se tienen su encuentro antes de casarse, justamente por ser inconstantes en el camino de la verdad. Y la verdad, pues, es Dios. También otra razón por la que puede ocurrir esto es por permitir las concupiscencias de la carne. Es decir, em, los sentimientos vienen a estar por encima de los valores, de los principios. Y esto no es tarea fácil, esto no es humano, esto es, em, depende que nos aferremos, nos alineemos a demostrar con acciones el amor que tenemos a Dios y que todo lo hacemos para glorificar a Él, para que su nombre sea exaltado, para que nosotros no estropeemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, para que no lo pisoteemos, para que el mundo conozca que el amor que proviene de Dios es, como lo dice en Primera de Corintios 13, y lo vamos a leer. Primera de Corintios 13. Dice, desde el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, a pesar de que pues sí hemos cometido errores, probablemente
tanto hombres como mujeres, y esto es lo cotidiano del día a día que vemos en cómo, pues, hombres y mujeres están juntos sin haberse casado. Pero recordemos que no somos jueces, no tenemos la competencia de juzgar, pero sí somos responsables. Y el Señor quiere que hagamos las cosas con conciencia, con responsabilidad, con, con ese entendimiento de por qué y para qué hacer las cosas. Porque de lo contrario, pues obviamente este hecho tiene sus consecuencias. Entonces tomar en cuenta de manera muy necesaria las instrucciones de Dios que, como vemos aquí, son para nuestro bien, son para nuestro deleite, para disfrutar de esta vida, para ser el instrumento de Dios en el ministerio que Él nos dio de la reconciliación y pedirle a las personas que se reconcilien con Dios. Porque estas instrucciones, al contrario de ser una carga o un peso innecesario, son para nuestro bien mayor, nuestra trascendencia de este mundo temporal. Y bueno, nos vamos a quedar hasta ahí eh, para que no sea tan largo este estudio, y continuamos la siguiente semana, primero Dios, con las siguientes instrucciones que el Señor siguió dictando al pueblo de Dios, a los hijos de Israel, a quienes creemos en Cristo y por ende linaje de Abraham somos y herederos según su promesa.